necesito, no yo, porque es la palabra de Dios, necesito que presten mucha atención porque vamos a estar diciendo cosas que necesitan la atención, ¿sí? Necesita que estemos prestando atención en este mundo que estamos viviendo y conversando con las personas en la semana, con gente que me encuentro ocasionalmente y demás. La gente, varios de ellos me dijeron, la gente está mal emocionalmente. La gente tiene problemas de salud mental. Yo no sé si esta persona se encuentra con esa clase de gente o hay mucha gente así. Pero más de uno me hizo ese comentario. Los tiempos que vivimos, la situación, las broncas, los enojos, se notan en diferentes espacios. Y siempre aparece la pregunta de qué es lo que Dios está haciendo en este mundo que parece totalmente descontrolado, ¿sí? No me refiero al descontrol de la naturaleza, que es consecuencia de lo que hizo la mano del hombre, muchas cosas que están pasando, sino al descontrol desde las esferas políticas, las familias, las ideas que hay. ¿Qué está haciendo Dios? Esa es la pregunta que uno... ¿Usted se la hizo alguna vez? Nosotros usamos un texto que dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. De Romanos 8:28. Lo vamos a mencionar al final. Y cuando hablamos de este saber que Dios dispone, a veces usamos este texto bíblico, siempre lo digo, para tapar conceptos que no los tengo claros de lo que Dios está haciendo. Entonces, como yo no tengo claro y no quiero ser rebelde y no quiero ser una persona que pierde la fe o que habla como uno que no tiene fe, a alguien le pasa algo y yo le digo Romanos 8:28, para tapar. ¿Sí? Entonces el otro que escucha eso, creo yo que tiene que decir, tenés razón, entonces. Pero la otra persona o yo, que estoy pasando por esas situaciones, digo, está bien el Romanos 8:28, pero ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo? Él dice que va a hacer eso, pero ¿qué es lo que? Alguien habló de la soberanía de Dios como un ejercicio de que Dios es supremo, que Dios es el Altísimo, dice el Señor del cielo y de la tierra, todo esto lo saca de textos bíblicos, que está exaltado, está por encima de la más eminente de las criaturas, está por encima de cualquiera, de que Él es absolutamente independiente, que no está sujeto a nadie, que no es influido por nadie y que actúa siempre como a Él le agrada. Entonces yo cuando leía esta frase de este teólogo, dice, Dios actúa siempre como a Él le agrada. ¿Cuál es la pregunta que estamos haciendo? ¿Qué está haciendo Dios? Y dice Isaías 46:10, mi consejo, dice el Señor, va a permanecer y haré todo lo que quiero. Después dice, en el profeta Daniel, dice, en el ejército del cielo, se habla de los ángeles, y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad, y nadie le puede estorbar su mano. Es decir, los textos, vamos a leer otros ahora, los textos bíblicos nos dicen que Él hace, pero el mundo no está demostrando, o yo no estoy viendo qué es lo que Él está haciendo. Hay una contradicción entre yo, ser humano limitado, y lo que leímos recién. Dice que Dios hace según lo que a Él le agrada, hace según su voluntad, pero por otro lado dice, para mí que Dios se fue de vacaciones, para mí que colgó los botines, como dice, para mí que Dios ya está, porque aparece en el Antiguo Testamento expresiones de Dios humanas, ¿sí?, que está cansado de la humanidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan con Noé, Torre de Babel?
Entonces, para mí que está cansado. Estos textos bíblicos son viejos. No sé si son tan así, pero en realidad están en la palabra. No tiene rival, no tiene límite su poder. Entonces hay un credo que yo voy a leer de lo que tenemos los cristianos en función de esto. Dios sabe lo que es mejor para mí, primera verdad. Dios se interesa profundamente en mis necesidades. Todos lo escuchamos esto todo el tiempo. Dios es soberano y lleva adelante su voluntad, lo que vimos recién. Y Dios es todopoderoso y hace lo que quiere. Son 4 verdades. De estas 4 verdades que están leídas, ¿cuál de esas están incorporadas en mi corazón? El otro día leí de un pastor joven, más joven que yo, un poquito joven, que partió para la presencia del Señor. ¿Cómo puede ser? Lo dije un pastor que conocía. Entonces digo, no, para mí que me equivoqué, debe ser otro. Entonces entré a buscar. Y hoy a la mañana, antes de venir para acá, mientras llovía y tenía mucha fe diciendo, va a venir la gente igual, aparece. Entonces la pregunta, Dios me conoce mis necesidades. ¿Se acuerdan que dijimos recién? Dios hace lo que sea para satisfacer esas necesidades. Él es el que reina y Él es todopoderoso. 4 verdades. ¿Qué pasó acá con eso? Entonces, esto es por lo menos el conflicto que yo tengo. Perdone que estoy transmitiendo un conflicto. Pero el Señor dice varias veces en su palabra, antes que hubiera día, yo era. Habla ahí. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Otra vez habla de hacer cosas. Y dice, por ejemplo, en el mundo, dice que Dios es rey de toda la tierra, está sentado en su trono y actúa en la tierra. Actúa, hace. Después dice, el Señor domina con su poder y sus ojos están mirando a las naciones. Para mí que, ¿a ustedes les parece que los ojos de Dios están mirando a las naciones? Esto es un caos. Vos leés lo de Gaza, lo de Israel, lo de Río de Janeiro, lo de Argentina. ¿De dónde está mirando Dios? Pues dice acá que Dios vela por todo. Y esto me llama más la atención. Cambia los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes. Y acá dice, da sabiduría a sabios y conocimiento a los entendidos. La gente que es sabia recibe sabiduría. También dice que los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Quiere decir que mi manera de pensar, dice, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios está pensando de una manera que yo no pienso jamás. Por lo tanto, hay una colisión de pensamiento. Yo creo que Dios tiene que pensar así y Dios no piensa así. ¿Sí? Dios ve situaciones distintas a las que yo veo. Entonces, ¿qué pasa? Como ese nenito una vez estaba en la playa, había hecho un agujerito en la arena. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, hacíamos castillitos. ¿Se acuerdan esas épocas? Estábamos 1 hora y media haciendo castillitos. Hizo un pocito. Y un teólogo estaba caminando por la playa preguntándose estas cosas que estamos hablando hoy. Y digo, ¿cómo puede ser que Dios piense así? Entonces le dice al niño, ¿qué es lo que está haciendo? Y el niño dice, ¿ves toda esa agua de ese río? Los niños, viste, que exageran, dicen, océano. Estamos acá en el Río de la Plata. ¿Viste lo que es agua de ese océano? Yo esa agua la voy a poner en este pocito. Entonces él siguió caminando y dice, ahora entiendo, somos un pocito mental. No puedo poner toda la sabiduría de Dios y entenderla plenamente. ¿Por qué no hace lo que yo
quiero que haga. No puedo. ¿Por qué no hizo esto? Yo no puedo entender esto. ¿Por qué este pastor, esto que acabo de contar? ¿Por qué Esteban lo apedrearon? Fue un mártir. ¿Por qué a Jacobo le clavaron una lanza y a Pedro lo dejaron libre? Los ángeles. ¿Que Jacobo era menos santo que Pedro? ¿Se acuerdan? Jacobo lo matan y Pedro sale liberado por los ángeles. ¿Que Pedro es mejor que el otro? No. ¿Por qué? No sé. Yo no puedo meter en el huequito de mi cabeza los misterios. Lo que sí puedo hacer es confiar en lo que Dios dice que hace. A pesar de que tengo una cabeza chiquita y tengo misterios. Misterios que no puedo resolver. Entonces dice San Pablo, insondables son los juicios de Dios. No sé, vos no podés, por más que vos profundices, estudie, es un océano tan profundo que nunca vas a llegar al fondo. Inescrutables son los caminos. Agarrás y decís, esta es la voluntad de Dios. Y agarrás y dices, no, es inescrutable, hay muchas cosas. ¿A vos te parece que es por acá? Al hombre le parece que es un camino derecho, pero el fin es muerte. El hombre se equivoca, Dios no. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser consejero de Dios? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? De él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria. Entonces, cuando la gente estaba matando a Jesús en la cruz, los mismos discípulos no aceptaban la muerte de cruz. ¿Cómo te va a pasar esto? Señor, ¿por qué estás hablando de la cruz? ¿A dónde te vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué, dice Pedro, estás hablando de estas cosas? Jesús les explicó, pero no entendieron que la redención es a través de ese camino. No a través de sermones, no a través de milagros. No, amor, entrega. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los fariseos y los escribas estaban en primera fila, viendo cómo mataban a Jesús festejando, y no se estaban dando cuenta que estaban festejando su propia derrota. Es loco, ¿no? Es loco. Entonces, después, Pedro, cuando viene la revelación y entiende, dice, esto ya estaba programado antes de la fundación del mundo. Nosotros no lo veíamos. Somos un pocito. Es decir, los caminos de Dios, los pensamientos de Dios, las acciones de Dios son inescrutables. Y sin embargo nosotros tenemos personas, cristianos y no cristianos, que frente a cosas que no pasan de acuerdo a lo que ellos quieren que pase, se enojan con Dios. ¿Sí? No digo que esté mal, ni digo que esté bien, digo que pasa eso. Y dice la palabra que Dios está obrando en nosotros y va a llevar adelante su voluntad. Nosotros hace muchos años atrás, cuando yo era chico, se cantaba un coro que dice, ni las hojas de los árboles se mueven. ¿Se acuerda de ese coro? Viejo, coro viejo. Si no es por tu poder. Entonces, cuando uno dice, ni las hojas de los árboles se mueven, sino por tu poder. Todo, dice, Dios lo está controlando. Las hojas de los árboles que mueven. Ahora están haciendo algún perrito, Dios está ahí. Dios está en el nacimiento de un niño. También Dios está cuando se pierde un niño. ¿Sí? Dios actúa en nosotros. El tema está, y ahora vamos a ver en la segunda parte, el conflicto que hay con esto. Porque el Señor sustenta todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? No dice ahí, sustenta algunas cosas. Dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nosotros estamos acá porque la palabra de Dios está sosteniendo este mundo. Y dice, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cada ser que nace, Él es
que ha planificado esa cosa. ¿Dice eso, no? ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa? Yo acá puse una imagen, no sé si se entiende, pero de una persona que está en la punta del iceberg, mal, llorando, enojada, y hay todo un témpano abajo que no ve. Nosotros cuando tenemos sufrimiento, nosotros cuando pasamos injusticias, nosotros cuando enfrentamos cosas incomprensibles, estamos en la punta del iceberg y pensamos que esa es la realidad de todas las cosas. Hay un iceberg que no se ve. Entonces empezamos a decir pavadas. Pavadas. Cuando los amigos de Job se acercaron a Job, empezaron bien. ¿Saben cómo empezaron? Sentados con él y no dijeron nada. Empezaron bien. Pero cuando empezaron a interpretar por qué Job estaba sufriendo, médicos nulos, le llamó Job. Ahora Job la tenía acá. Mirá que pasó varios capítulos para que Job diga al final, ustedes son médicos nulos. No sabía insultar en argentino. Dijo, médicos nulos. Ustedes son médicos, pero enferman. A vos te pasa esto porque vos hiciste tal cosa. Tal vez vos no fuiste tan bueno. Tal vez... Entonces empezamos a decir cosas en la punta arriba del iceberg, como que el mundo, como que lo que me pasa, todo, hay cosas que pasan así y hay cosas que no pasan por eso, todo es porque yo me porto bien o me porto mal. Hay un libro de un judío que este judío sufrió que su hijo de 3 años tuvo una enfermedad degenerativa y este judío que enseñaba la Torá en las sinagogas dijo, ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? Es una buena pregunta. Si vos estás en la situación de ese hombre, yo creo que vos también harías esa pregunta. ¿O no? ¿Qué me hice yo para pasar por esta situación? ¿Qué se debe estar preguntando a la esposa de este pastor que tiene 2 hijos chicos? La pregunta surge, y no está mal esa pregunta. No está mal enojarse. Pregúntenle a Habacuc. Habacuc se enojó con Dios. Yo no entiendo lo que estás haciendo. Y lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Se lo digo en interpretación argentina. Vos estás haciendo mal las cosas. ¿Cómo vas a hacer esto de esta manera? Y yo me voy a ir a la torre allá arriba. Todavía le dice a Dios lo que va a hacer para que Dios se sienta amenazado. Te voy a ir a la torre allá hasta que vos no me respondas. Esa es una oración de fe. Eso. Hasta que vos no me responda, de ahí no me muevo. Y es el profeta Habacuc. Entonces este rabino habla de que en estas situaciones Dios se presenta de una manera que no la puedo entender y tengo que elegir entre un Dios fuerte y un Dios bueno. Ambas cosas no las puedo conciliar en mi razonamiento, en mi pocito en la arena. No puedo meter a Dios fuerte y Dios bueno a mí, uno de los dos. ¿Por qué? Si es fuerte, mi hijo no le hubiera pasado esto. Le hubieran pedido. Y si Dios es bueno, ahora hubiera hecho algo para que mi hijo deje de ser así. ¿Está mal esa pregunta? Yo la haría también. Pero vamos a estas 3 teorías que podemos hacer. Hay 3 posibilidades. El mal prueba que Dios no existe. Eso es lo que dicen los ateos. Vos le preguntás a un ateo, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque si Dios existía no pasaría lo que pasa en la tierra. ¿Te dicen eso? Vale. Primera teoría. Segunda teoría. Los hindúes dicen, el mal es una imaginación del ser humano. La ciencia cristiana también habla de eso. La ciencia cristiana. El mal no existe, es la proyección de la imaginación humana
que estamos viendo ahora, entonces no estás viendo el mal, estás viendo una proyección de la imaginación de alguien. No, es tan complicado, pero se cree en eso. La tercera, empezar a acercarse a algunos pequeños rayos de luz que Dios da para captar cuando sufrimos. Primer rayo de luz es Adán, Eva, cuando ustedes coman de este fruto, va a pasar esto, esto y esto. Y hay una expresión que dice, cardos y espinas vendrán a la tierra. Y la mayoría de los que comentan el texto bíblico no se refiere a las espinas y a los cardos literales, sino empiezan las complicaciones en la tierra por el pecado. Viene la enfermedad, vienen las discusiones, vienen las injusticias, espinas y cardos. Y Dios le dice, porque ustedes eligieron esto, por libre voluntad, yo también anticipadamente sabía que iba a pasar esto, entonces planifiqué que Jesús muriera en la cruz para eliminar eso. Y vos decís, pero me parece poco satisfactorio. Digo lo que dice el primer rasgo de luz. Dios permite cosas porque respeta la voluntad del ser humano. Hay en la Biblia intervenciones de Dios y hay momentos que Dios no interviene. Dios permitió que le clavaran una lanza a Jacob, pero mandó a los ángeles para liberar a Pedro. ¿Por qué? No sé, pero lo hizo. En algunos momentos interviene, en otros momentos no interviene. ¿Y qué es lo que digo yo? Vos, Luis, sos un pequeño agujerito en la arena que no puede captar todo. Hay un iceberg que está viendo la parte de arriba. ¿Por qué hace Dios eso? No lo sé. Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? Nosotros queremos tratar de buscar satisfacción a los sentimientos con razones y no las vamos a poder encontrar. Por más razones que le des a una persona que está sufriendo, no le va a entrar en la cabeza eso. No podemos nosotros ser como los amigos de Job. No podemos creernos lo que sabemos todo y le decimos al otro cosa de la Biblia para que el otro entienda que está sufriendo esto por algo. No sabemos por qué le vino a ese espino de cardo y a otro no. ¿Por qué este pastor murió y yo sigo con vida? No sé. ¿Vos lo sabés? Si vos lo sabés, me lo sigue en la puerta. Comé tal cosa, Luis, que vos con esto te vas a inmunizar. No lo sé. No lo sé. Pero hay una parte abajo que sí está. Y es tan real como la parte de arriba. Dios no causa el fuego, pero hace surgir la ceniza. ¿Qué significa acá? El hombre trajo todo esto a la tierra y Dios obra en las cenizas que el hombre dejó. No estaba en el plan de Dios la enfermedad, no estaba en el plan de Dios la muerte, no estaba en el plan de Dios las divisiones en familia, no estaba en el plan de Dios las rebeldías y las cosas que aparecen por ahí, no estaba en el plan de Dios el abuso económico de una nación contra otra, de uno que se mete en otro país. No estaba. Pero el hombre abrió la puerta. Entonces Dios permitió esto. Y más adelante, cuando en las inescrutables son los caminos, los juicios, insondables, cuando un demonio le dice, dejanos que entremos al hato de los cerdos, y Jesús les dio permiso, y se fueron a los hatos de los cerdos, y todos los cerdos se suicidaron. Dios le dio permiso, Jesús. ¿Por qué hizo eso? No sé. Algunos explican que porque los judíos estaban criando cerdos cuando era prohibido. Le damos explicaciones, está todo bárbaro. Pero Jesús permitió eso. No lo sé por qué. No me meto en lo que no sé. Y la Biblia dice, las cosas reveladas son para nosotros. Las cosas ocultas son para Dios. ¿Saben lo que hacemos los cristianos? Nos encantan las cosas ocultas.
¿Cuándo viene Cristo? En el año 2000. Estamos en el año 2000, pasaron 25 años. Libros sobre el año 2000. ¿Cuándo viene Cristo? Estamos cerca del arrebatamiento. ¿Vos ves? No, porque surgió una secta por eso, los adventistas. Surgió otro grupo porque pensaron que esa era la fecha. Pero las cosas ocultas son para Dios. Y cuando le preguntan a Jesús, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Esas cosas las sabe el Padre, dice Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Como diciendo, ¿qué te mete? Era bastante cordial Jesús. En lugar de responderle mal, le dijo, ¿qué es? Y se estaba yendo, ascendiendo a los cielos, y le seguían preguntando, ¿y cuándo vas a restaurar a Israel? No les toca a ustedes eso. Yo estoy diciendo cosas que están en la Biblia, ¿no? A ustedes no les toca eso. ¿Por qué se meten en las cosas ocultas? Por tanto, yo no me meto en las cosas ocultas. ¿Por qué, pastor? Me dijo una hermana. Usted oró por mí para que mi operación, ya son 4 veces que vengo al hospital, me preparo, esto y lo otro, y la tiran para atrás. 4 veces. ¿Por qué, pastor? ¿Qué le digo yo? No sé. ¿Por qué Dios permitió esto? Tampoco lo sé. ¿Y usted qué sabe? Esas cosas no las sé. Porque por ahí hay algunos que engañan a la gente diciendo que saben las cosas ocultas y dice, a mí me reveló el Señor. Y las cosas ocultas son... Lo único que sé es que Dios es bueno y Dios es fuerte. Y aunque este rabino estaba cuestionando esto, la Biblia dice que esto es así. ¿Sabe una cosa? Mis emociones a veces gritan que no es así, pero la Biblia dice esto, yo creo eso aunque la contradicción esté. Y yo no lo puedo explicar. Te acontezca, Jesús, no vayas a la cruz. Esto es injusto. Esto está en el plan del Padre. Cállate, Pedro, no hablé. ¿No te das cuenta que estás intentando interpretar lo que está debajo del iceberg? Entonces la pregunta que ¿es bueno? ¿Está enojado? ¿Se habrá ido del mundo? Esto me lo dicen algunos cristianos, tiene muchas cosas haciendo en el mundo, ¿qué le va a pedir por esto? Como que Dios es como nosotros, ¿viste? El poder es para algunos y para otros no. La autoridad es más o menos. El diablo parece que tiene más autoridad o igual que Jesús. ¿Dónde puedo unir todo esto? Lo único que sé es que Dios interviene en medio del sufrimiento. Permite cosas, interviene en medio de sufrimiento. Nosotros vimos en el devocional toda la semana de José. José, con esto terminamos, era un jovencito que su padre lo tomó como preferido por su rectitud. Los hermanos de José eran unas sinvergüenzas. Entonces al padre se le ocurrió la idea de ponerlo como fiscal, gerente de la empresa. Gran problema en la familia cuando pones a uno por encima de otros hermanos. Gran problema. Para colmo, lo viste con un vestido que los demás no pueden tener, los demás tienen vestido de obra y todo lo demás, y este tiene una túnica de muchos colores. Para colmo, José empieza a soñar cosas que Dios le da, en una época que Dios hablaba mucho de eso. Y le dice a él que él iba a estar por encima de todos, incluso del padre y la madre, y que se le iban a arrodillar ante él. Y algunos, estos son comentarios bíblicos, no es palabra de Dios. Algunos dicen que José lo dijo adrede y otros dicen que era inocente. No sé. Lo único que José se acerca y dice, ¿saben que yo soñé esto? Estás en medio de un volcán por explotar y vos le contás el sueño que vas a ser el que está por encima de todo. Y el padre le dice, pará, José, me parece que se está yendo la mano. ¿Vos decís que yo me voy a arrodillar? No sé, yo soñé eso. Dios me dio eso. Lo que no sabía José
Cuando uno ora y dice, hágase tu voluntad, hay caminos que yo voy a pasar en respuesta a esa oración que no son lo que yo quiero pasar. Pero vos oraste, hágase tu voluntad. Lo que no se ve a José es que era por un camino de dolor para llegar a hacer eso. Y eso no lo sabía. ¿Qué piensan nosotros, los seres humanos? El que hace cosas buenas tiene que ir por buenos caminos, el que hace cosas malas. Y Dios no piensa igual. Entonces cuando va a fiscalizar el trabajo de los hermanos lo agarran, lo quieren matar y uno de esos hermanos, más grande, dice, no lo matemos. Lo meten en un pozo y un salmo dice que desde el pozo gritaban compasión y misericordia y nadie escuchaba eso. Mientras comían pan, José gritaba desde el pozo. Y aparece una caravana y dice, si lo vendemos, nos sacamos encima a este agrandado y tenemos plata. Gran plan espiritual. Entonces sacan a José del pozo, lo venden. Y José se va en ese carro como un esclavo. ¿Te acordás lo que soñó? 17 años. ¿Sabés lo que me llama la atención? Nunca. Yo no soy como José, pero José nunca pensó mal de Dios. No reclamó. Y cuando lo llevan allá, aparece en la casa de Potifar. Ahora, siempre dice el texto bíblico que donde iba José había bendición. Dios estaba con él. Dios está con él en medio de sufrimiento. Es lo que decimos nosotros. Permitió eso, pero Dios está con él. Sufre con él. Está con él. Y va a la casa de Potifar y prosperaba. Y era tan buen administrador que le dice Potifar, che, administra toda la casa, porque la verdad que vos, la esposa de Potifar pone los ojos en José y genera lo que ahora se llama un abuso, un acoso. ¿Saben lo que dice el texto? Todos los días. José era un jovencito, tenía hormonas, Cuando está solo, él y la mujer lo agarra de la ropa. ¿Sabemos lo que pasó? Y José, por puro, sale corriendo. ¿Y cómo lo premiaron la pureza? Lo metieron en la cárcel. Ponete en la piel de José. Hago cosas buenas y me va mal. Pero Dios estaba con José en medio de sufrimiento. Y en la cárcel vienen dos, el jefe panadero de los coperos, le cuentan su sueño y José le dice, Dios va a dar la interpretación de esto, pero acordate, cuando vos salgas libre, porque el otro le iban a... Cuando vos salgas libre, decile a Faraón que yo soy inocente. Quédate tranquilo, José. Contá conmigo, siempre dicen algunos amigos que tenemos. Sale este hombre y la Biblia dice, se olvidó de José. Y José, que había preparado las maletas, tenía todo preparado ahí porque se iba del hotel, de la cárcel, tuvo que sacar, volver a hacer las maletas y poner en su lugar, porque este hombre se olvidó. Pensá un poquito en lo que podía haber pensado José. ¿Dónde está el Dios de amor? ¿Dónde está el que se porta en santidad le va bien? ¿Dónde está el que hace la voluntad de Dios? Todo ayuda bien. Recién leímos Romanos 8:28. Pero Dios estaba con José. Hay otra mirada de las cosas. Y cuando Faraón tiene un sueño, este hombre se acuerda, dice, allá en la cárcel hay uno, tráelo. Y hacen lo que hacen siempre con los presos. Lo bañaron, lo vistieron. Y va José y le interpreta el sueño y le da un consejo a Faraón y dice, vos sos... Y ahí empieza a crecer. Me llama la atención, le da una esposa, se casa y forma una familia. Y sabe una cosa, se olvida, o no sé, de sus hermanos, porque prosperó.
cuando aparecen los hermanos para pedir pan, ¿usted qué hace? En el espíritu. Ahora viene a pedir pan, todo errante. Le voy a hacer pasar lo que yo pasé. Empezamos. Y José hace todo un montón de pruebas para saber si habían cambiado. ¿Sí? Y cuando, ahora miren la tortura, los hermanos que fueron tratados mal por José, cuando se iban a su tierra, decían, esto nos está pasando por lo que le hicimos a nuestro hermano José. Habían pasado muchos años. Cuando vos haces algo malo, te queda. Y sabés que están ahí y José se les revela a ellos. Y José le dice, ¿sabés una cosa? Cuando yo escalé, me cerró todo. El camino de Dios es inescrutable. Para ser segundo de Faraón tuve que pasar por todo eso. Y no lo veía. Para ser el Salvador tuve que ir a la cruz. Y no lo veían los discípulos. Yo no lo veía. Ustedes pensaron mal, pero Dios tejió para bien. Romanos 8:28. Recién al final, José declara que le cerró todo. Pero mientras tanto, no pecó con su boca. ¿Creés que Dios es bueno? Amén. ¿Creés que Dios es justo? ¿Creés que Dios es poderoso? Esa creencia se va a probar. ¿Qué pasa cuando pasa algo que vos no querés que pase? Esa creencia se va a probar. Y ahí tenemos que doblar rodillas y decir, Señor, confío en vos a pesar de que pasó esto que yo no lo entiendo, me duele, me molesta, pero Señor, lo pongo en tus manos. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Esta mañana oramos en esta lucha que tenemos entre la razón y la palabra. Ayúdanos a sujetar la razón humana, pecaminosa, a la palabra de Dios. Nos vamos de este lugar diciendo, damos gloria a tu nombre, Señor, porque tenés el control absoluto de cada cosa en mi vida, de nuestra vida. Y aunque estamos, algunos de nosotros viviendo cosas no merecidas, confiamos. Aunque estamos pasando situaciones que nos molestan, confiamos. Aunque estamos corriendo atrás de sufrimientos, confiamos. Confiamos, Señor. Y gracias porque José fue fiel. Y gracias porque vos nos decís con la vida de José que estás con nosotros en todos los momentos de la vida. Que seamos fieles en los momentos difíciles. Que seamos fieles cuando todo ruede bien. Que seamos comprometidos cuando las cosas no caminan como queremos que caminen. Y que seamos comprometidos cuando las cosas están caminando bien en lo externo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.